hacer. Nosotros no vamos a meternos con la riqueza, pero hay esa parte de la cultura que se la interconexión. Bien. Yo creo que dijo sí, exacto. ¿Y cómo escribían? Con gustavito en castellano. Con gustavito. Y es que hay una cosa, mi corazón, de las dos caligrafías. Caligrafía, una cosa muy loca. Además, porque se convierte no solamente en un elemento de, de transmisión del conocimiento, sino en un elemento complementario de toda la estética. Ellos no pueden poner figura humana, solamente figura vegetal y las palabras. Entonces, la caligrafía dentro del entorno árabe es una forma, como hacer en China, como hacer en Japón, una forma primero de oración y segundo de manejo de reflexión. Por eso los califas tienen entre sus disposiciones la de hacer caligrafía o la de escribir, porque supone varias cosas. Por ejemplo, el trazo tiene que ser muy firme, pero también muy flexible, para que logre el grado de armonía y de belleza. No es fácil. Y hay que tener la capacidad de aplicar la fuerza suficiente sobre el pincel. Entonces, todo eso se vuelven elementos de reflexión en términos de gobierno. Los bien poquito los judíos ortodoxos también. Entonces, todos ellos es una parte fundamental. Bien, bueno. Él va a implementar un elemento también muy importante y casi que muy novedoso. Y es que él, a diferencia de lo que había pasado antes, toma los botines obtenidos, especialmente entre cristianos, y los reparte también con sus hombres en el, digamos, en el combate, de una manera más generosa, más igualitaria, no generando esta visión que tenían tradicionalmente de usar el otro. Yo creo que ya mejoró mi Tucci. Vamos a ver. Listo. Las crónicas de la época hablan de 57 expediciones victoriosas comandadas por Almanzor. ¿Sí? Y él va entonces a amplificar el dominio territorial y va también a gobernar poniendo una mano más dura sobre los cristianos y más blanda sobre los islámicos. Y se dice que Almanzor llega a imponer a los cristianos la tarifa de entregar sus hijas como esclavas al harem califal, ¿sí? Él llevó a cabo una conquista fundada en el principio de yihad, de guerra santa, y digamos que vamos a ver que él hacía algo muy interesante y era que mandaba recoger el polvo de los lugares que había conquistado y se lo echaba encima, así como a sus tropas, para llegar con la victoria, llevando el polvo de los lugares que habían arrasado dentro de su proceso de conquista. Y además guardaba parte de ese polvo en cajitas para que el día que él se muriera y lo fueran a enterrar, lo cubrieran con la tierra de los lugares que había conquistado en nombre de Alá. Acordémonos que ellos se tienen que enterrar en el suelo, ¿no?
solamente con un manto, sin ningún tipo de ataúd ni nada por medio. Bien, eh, sus ataques más importantes van a ser sobre Barcelona, Coimbra, los monasterios leoneses, es decir, llegó a entrar hasta los territorios de León, Chagún, Eslonza y Santiago de Compostela y Pamplona. Uno de los grandes errores históricos de Almanzor, por no decir el mayor de todos, consistió en que él, cuando entró a Santiago de Compostela, ciertamente hizo destrozos, pero dejó las reliquias del apóstol. No se las llevó. Dejó las reliquias del apóstol. Y esa concepción tan profunda de Guerra Santa que no la habían llevado a cabo ni Musa, ni Tarib, ni tan siquiera Abderramán III, porque Abderramán III no era Guerra Santa, era guerra, punto. Sí, guerra política. Fue uno de los elementos que ayudó a que los cristianos entraran en la idea de que la guerra debía ser una guerra santa, de que estaban siendo atacados por su religión. No por razones de Estado, sino por razones de religión, ¿sí? Entonces, esto va a terminar generando el inicio, o no el inicio, porque el inicio ya se había dado en los reinos del norte, en Asturias y León, sino penetrando en otros territorios y llevándolos a pensar que realmente ellos tenían que responder por su propia fe, que ellos también tenían que pelear por su propia fe y que el castigo que se les estaba aplicando, que un castigo muy duro por parte del Islam, se debía haber abandonado sus propias creencias. Además, porque Almanzor, fíjense que él se cebó en los lugares sagrados, ¿sí? Se cebó en los sitios de culto, en los monasterios. Y esto va a ser así hasta el momento de su muerte, porque él ataca el monasterio de San Milán de la Cogolla en 1002 y al regreso muere en las proximidades de Medinaceli. Pero vamos a hablar un poquito más de Almanzor. No es que lo hayamos despachado, sino que es importante mirar cómo actuó. La última idea que él tenía era acabar con ese monasterio, destruirlo por completo. Es lo que les digo, o sea, fue un error de lógica, porque ciertamente actuar de esa manera iba a llevar a que los islámicos se le juntaran y creyeran, sí, este hombre está realmente con nosotros en la Guerra Santa, pero resultó haciéndole el favor al enemigo. Y va específicamente contra San Millán de la Cogolla porque era un centro ideológico y religioso capital para los cristianos. ¿Sí? Ahora, San Millán de la Cogolla. Bueno, resulta que en La Rioja, en la región de La Rioja, y él está en esta región y su salud empieza a deteriorarse, no alcanza realmente a atacar el monasterio y se tiene que replegar, y cuando se repliega es cuando definitivamente ya no logra sobrevivir y va a morir en las cercanías de la región de Bordecorex, al sur de Soria, ¿sí? Em, Él va a ser enterrado en Medinaceli, que había sido la más importante base para sus correrías en toda la región andalusí. Dice que cuando eh, murió Almanzor y la noticia se dio a conocer, los cristianos celebraron.
su liberación, hicieron misas y celebraron porque decían que había muerto el azote de Dios. Y incluso uno de los cronistas cristianos dijo, Aleluya, ha sido sepultado en los infiernos. ¿Sí? Ahora, Almanzón fue un hombre que gobernó con una mano muy dura, con mucha fortaleza y su capacidad de gobierno se ve en las construcciones que adelanta. Él va a ser uno de los grandes constructores de la Mezquita de Córdoba. Y además, él va a intentar la construcción también de un palacio, no una ciudad, pero sí un entorno palacial, que será la Madinat al-Zahira. Y allí, en la Madinat al-Zahira, él va a llevar el gobierno. Yo les puse la vez pasada, no sé si vieron, que en Medinat al-Sahara solamente vivió Abderramán III. Bien, Almanzor. Sí, todavía estamos. Él ya lo matamos, pero estamos viendo lo que hizo y tenemos que verlo porque tenemos que ver cómo se dañaron las relaciones con Sup, porque ese romance tuvo un triste final. 20 años, más de 20 años. Sí. Ahora, él gobernó, hay más, porque él empieza a gobernar en el 700, como 700, es que no me acuerdo, como 777 o 77, y él termina y muere en 1002. O sea, sí. Em, Él quería ser sucedido por su hijo Al-Malik, pero realmente vamos a encontrar que su hijo no logró imponerse como él esperaba. Su hijo murió muy joven, sin descendencia, así que lo sucedió su segundo hermano, Sanchuelo, em, y ninguno de los dos pudieron sostener la construcción que había adelantado su padre. No tenían ni el carácter, ni la fuerza, ni nada. Em, Se cree, ¿sí? Que este gobierno tan fuerte de Almanzor, esta forma tan dura de adelantar las cosas, fue una de las razones de la caída del califato de Al-Ándalus. Eso suele ocurrir, o sea, a veces es bien interesante, sobre todo porque no hubo un continuador, no hubo una persona que tuviera la capacidad de mantenerlo. No quiere decir que ese día se acabó el califato, pero sí a partir de ahí ya las cosas empezaron a ir cada vez en caída libre. Y se crea una fitna. Una fitna en el Islam es una ruptura que se vuelve sumamente crítica. Bien, vamos a mirar el epílogo de la relación entre Sub y Almanzor. Vamos a encontrar que en la medida en que Almanzor fue logrando escalar en el poder, pues Sub se le volvió innecesaria. Y él decidió hacer de Hisham II un prisionero en el palacio, ¿no? En el harem. Los recluyó a ambos, les puso de su guardia bereber a las puertas, los dejó completamente incomunicados. Pero que estaba dolida, además de que se sentía traicionada de todas las maneras, además que se sentía frustrada porque no podía mantener ese vínculo con el poder, ella va a intentar que su hijo deponga al Mansur, que es el único que puede hacerlo. Pero el hijo le tiene miedo, él ha sido, digamos, como la figura masculina más fuerte, y además de eso, pues él sabe que tratar o sea que para el Mansur es muy fácil sustituirlo a él, porque siempre ha habido quien quiera sustituirlo. Ella intenta y le dice,
que lo quita en medio, pero él le dice que no, que para ellos es bueno que Almanzor se ocupe de los asuntos del Estado. Ella entonces decide mandar una serie de correspondencias con todas las sutilezas pues, de los rollitos de papel camuflados y demás, mandárselo a él, que era en ese momento el virrey de África, que es Sir Ben Atuya. Siempre el punto más, uno de los puntos más serios de quiebre del Al-Ándalus fue el sur. Y fue el sur, ¿por qué? Porque en el sur se están creando los reinos bereberes. Y en el sur siempre están los ojitos mirando la posibilidad de dar el salto, porque gran parte, no sé si se los he dicho a ustedes, que gran parte de ser islamizado es conquistar. Ser del Islam se entiende como conquista. Lo que se expande el Islam con el solo Mahoma es una cosa impresionante. Mahoma se apropia de toda la península arábiga, de todo el Medio Oriente, básicamente, de casi todo el Medio Oriente. Entonces, la idea es que nos islamizamos, ¡pum! Damos el salto a la conquista. Y ella intenta entonces comunicarse muy ingenuamente, pensando seguramente que el otro va a venir a liberarla y la va a poner en el poder, pero bueno, todo el mundo tiene derecho a soñar. Lo cierto, así, los bereberes son islámicos, chiitas, chiitas. Pero ya puestos a conquistar sunita y chiita, en ese momento no necesariamente suponen un choque tan grande. Los sunitas y los chiitas tienen un choque brutal en la región de Irán, pero recién muere Mahoma, en tiempos de Ali. Después de allí, ellos se hacen fieros, a veces se oponen, a veces conectan, a veces desconectan y mantienen unas rivalidades allí, pero no entran necesariamente en conflicto directo. Em, no es fácil que se alíen, pero se alían. Y los bereberes son chiitas, ¿sí? Y les voy a dar una explicación de perogrullo así chiquitica. Miren, hay una distancia muy grande entre el sunismo y el chiismo que en buena medida se podría asimilar, voy a decir una bestialidad, o sea, lo voy a decir solo en un sentido, a la diferencia que tú puedes encontrar entre el protestantismo y el catolicismo. ¿En qué sentido? Los chiíes tienen santos, tienen imágenes, tienen fiestas, em, tienen jerarquía. Los sunitas no. Los sunitas no tienen imágenes, no tienen santos, no tienen, ¿sí? Entonces, en algunas poblaciones como las del norte de África, primero llegaron los chiitas porque es que venían los fatimíes expandiéndose. Entonces, ellos tienen esa visión, ¿no? Que es diferente. Bien, Sub decide sacar los tesoros del palacio nuevamente y empieza a encontrar una manera. Ella busca sacarlos entre la loza, ¿no? La vajilla que sale después de las comidas para que ese dinero fuera repartido en el pueblo para que el pueblo cordobés islámico se rebelara contra el Mansor y los liberara a Almanzor y a ella. Y dicen que escondió monedas en vasijas que cubría con costras de miel y otras salsas, ¿no? Pero obviamente Almanzor tenía espías en todas partes, lo descubrió, ¿sí? E hizo que todas esas monedas fueran a parar directamente a sus arcas, al mismo tiempo que le hizo saber al propio califa
que si seguían en esos juegos, pues las cosas podían no irles muy bien, podían tener algún tipo de accidente, ¿no? Era tan fácil caerse de unas escaleras y quebrarse el cuello, cositas así. Eh, Sub también intentó comprar el apoyo de las grandes familias cordobesas, pero estas al parecer se quedaron con el dinero y nunca se mosquearon. Y ella perdió todo apoyo y desaparece por completo de la cronología y de los textos arábigos. Dicen que en el año 998 ella estuvo desfilando en las calles cordobesas con el rostro completamente descubierto en un cortejo que presidía Almanzor. Esto era un agravio, pues así, gravísimo, porque las mujeres, y menos las mujeres de los califas, iban a aparecer en esta forma. Pero probablemente se dice que lo hizo presionada por el propio Almanzor para demostrar, pues después de todos los chismes de todas estas componendas, de que ella realmente estaba completamente de acuerdo con él. Y se dice que si hubiese dado ese desfile, esto habría mostrado su derrota política y su sujeción a Almanzor. Se cree que murió en 999, que el propio Almanzor estuvo dentro de las honras fúnebres y que Almanzor iba junto al féretro y que había hecho una ofrenda pues grandísima de 500.000 dinares a las mezquitas y al pueblo de Córdoba. Probablemente los mismos 500.000 dinares que le habían incautado a Sub. Em, Hicham II desaparece también, es una figura gris, no se sabe mucho de él, ni de qué, ni cómo era, ni cómo se comportaba, ni qué pensaba. Obviamente que se iba a saber de él. Y lo que sí está claro es que una vez muere Almanzor, lo que va a ocurrir es que en ese momento hay una ruptura del orden del poder y de la unidad en el poder. Almanzor gobernó durante más de 30 años. Eh, el primero de sus hijos intentó mantener su legado. Finalmente, el segundo de los hijos quiso que Hisham II lo nombrara como visir. Ya para ese momento habían llegado otros titiriteros a la vida de Hisham II, es decir, otras personas dispuestas a gobernar. Y vamos a la mezquita de Córdoba. Entonces, voy a irme con la presentación y después les pongo dos videos muy cortos que muestran cómo se construyó, así muy encima. Tenía que esperar hasta aquí porque la mezquita de Córdoba fue construida a lo largo del tiempo por diferentes personajes, ¿no? Empezó muy temprano con Abderramán III, creo que es no, con Abderramán I, creo. Y después fue siguiendo con los otros gobernantes, pero antes quiero mirar un minuto este esquema, que es lo que es una mezquita. Esa no es la mezquita de Córdoba. Esta es una mezquita cualquiera en el plano convencional. Para los seres humanos, siempre la edificación arquitectónica tiene un sentido y un significado profundo. De todas las edificaciones, hay dos que son particularmente significativas. Una, los templos, y la otra, los palacios, ¿sí? Porque son lugares donde se producen relaciones que son críticas para la comunidad. En el caso del templo, el templo debe tener la capacidad de influir de alguna manera sobre quien ingresa en él.
Generalmente el emplazamiento de un templo no se hace en cualquier lugar. Hoy en día sí, pero antes se buscaba que tuviera unas ciertas condiciones, unas coordenadas geográficas. Sabemos que la mayoría de las mezquitas en el mundo tienen la quibla orientada hacia la Meca. La mezquita de Córdoba no. Es una mezquita que no es atípica en ese sentido. Y los palacios son el espacio donde se representa el poder, que es la representación más importante de todas las representaciones que se puedan generar. Las mezquitas en el Islam son representaciones de la casa de Mahoma. La mezquita nace de este lugar donde la comunidad de los creyentes se reúne por primera vez en Medina para orar juntos, ¿sí? Para la oración comunitaria. Entonces, el minarete o el almirat va a surgir de la escalerita que apoyaba el criado de Mahoma en el muro de la casa, desde la cual llamaba a la oración. Obviamente, con el paso del tiempo y con el desarrollo, digamos, de otras estructuras, llega a tener esta forma. Y el minarete es muy importante para indicar la jerarquía de una mezquita. Las mezquitas en el Islam no pueden tener más de 7 minaretes. No pueden tener 7 minaretes, ni más. Casi la que tiene más, después de la Meca, tiene 6, que es la mezquita azul. Las mezquitas tienen 7 minaretes. No porque la mezquita de la Cava tiene 7 minaretes, no porque ellos hayan pensado que tuviera 7, tenía 6. Pero cuando Sultán Ahmed construye la mezquita azul, decide ponerle 6 minaretes y entonces de la Meca le mandan a decir que tiene que quitar un minarete. Él dice, yo no quito un minarete de mi mezquita, yo le pongo un minarete más a la Meca y le pone un minarete más. De acuerdo con el número de minaretes, nosotros sabemos qué tan significativo, qué tan importante es una mezquita, ¿sí? Cuánta gente va a ella. En el pasado no se usaba poner muchos minaretes, por eso Córdoba tiene una solo minarete, ¿sí? No tiene más. Hay una fuente para las abluciones porque ustedes saben que el Islam no permite la oración a quien esté impuro. Hay que purificarse lavándose las extremidades, las orejas, la nariz, la boca, bueno, todo. Los pies. mm, Y luego tenemos el patio, porque la casa de Mahoma tenía un patio y en ese patio era muy importante porque ahí se reunían los creyentes para conversar cosas que no estaban vinculadas con la oración, o sea, para conocerse, para lo que fuera. La sala de oraciones. La sala de oraciones tiene 2 muros, un muro atrás donde se hacen las mujeres, que originalmente fue el muro destinado a la quibla cuando Mahoma pensaba que los judíos se iban a sumar al Islam. Cuando los judíos ya no se sumaron al Islam, él hizo poner la quibla en dirección a la Meca, ¿sí? Y ese en dirección a la Meca no está vinculado originalmente con un asunto religioso, sino con un asunto político, con que los mecatíes aceptaron el Islam. Entonces se hizo como como que yo dijera, vamos a poner las iglesias con el altar mirando a Roma. Es como, sí, los de la Meca. Bien, pues yo les puse mecatí, yo creo que está bien dicho. Bueno, hay un punto que es el punto más importante en una mezquita y es el mirab. El mirab es un punto, ¿sí? Al que solo puede ingresar el califa. Es el punto más sagrado de la mezquita. Generalmente es un nicho excavado en la pared. Es una puerta al cielo. En la mezquita de Córdoba, lo vamos a ver ahora, está cerrado. O sea, usted lo puede ver, pero no puede entrar. O sea, ahí es el sitio más sagrado. Y hay una zona, ¿sí?
que es esta que está aquí, que ahorita que es el Mirabab. No, no el Almirab, sino, ay, es que se me olvidó, es como el púlpito. La parte del púlpito, ahora me acuerdo, es desde donde hablan los imanes o los califas, desde donde se llama, por ejemplo, a la Guerra Santa. ¿Ok? Bien, estamos en Córdoba, si es Abderramán primero, y la mezquita se empieza a construir en el año 784 por el emir Abderramán primero digamos, de su línea sucesoria omeya en Córdoba. La construcción de la mezquita va del 756 al 929. Y vamos a encontrar que entonces se hace en cuatro grandes momentos. El primero, Abderramán decide construir su mezquita sobre los basamentos de lo que había sido la iglesia cristiana de San Vicente. ¿Ah? De San Vicente. Luego está la ampliación que hace Abderramán segundo, después la ampliación por Al-Jaén tercero y finalmente la ampliación por Al-Mansur bajo el califa Hisham II. Aquí tenemos, pero aquí sí voy a hacer lo que les había dicho. Les voy a mostrar esto y voy a parar un minuto para mostrarles el video, porque el video es muy bonito, muestra toda la cronología y dura 2 minutos. Entonces, vamos a parar un momentico para ir allá.